esta primera charla con egresados de esta serie le va a tocar inaugurarla a Ivonne. Les voy a dar una pequeña semblanza de ella. Ella es Ivonne Edith Salas López, ingeniera de desarrollo de optimizadores senior. Ahorita bueno, su charla, como ya vieron, es la de desarrollo de herramientas de software para diseño de transformadores de alta potencia. Ella egresó de la carrera de física de aquí en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en el 2012 para posteriormente estudiar la maestría en Ciencias Físicas en el área de Física Médica del posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM. Se graduó en el 2016 con una tesis de radiobiología. Después obtuvo una de las becas de la Red Temática en Física Médica en el 2016 para realizar una estancia clínica en Física Médica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán de la Ciudad de México. Ha estado entonces trabajando en el sector de salud como física médica en una de las unidades de alta especialidad médica del IMSS en el área de radioterapia. Actualmente se encuentra residiendo y trabajando aquí en Monterrey para la empresa Prolec de General Electric, donde se desempeña como desarrolladora de herramientas de software para el diseño de transformadores de alta potencia. Entonces, pues adelante, Ivonne, te cedo el micrófono y la pantalla. Gracias. Le preguntaba, digo, cómo llamar la plática y a lo mejor me dijo, pues lo que haces, ¿no? Y a lo mejor es un poco largo el título, pero es justo lo que hago. Y me gustaría decirles un poquito como qué entendemos por una herramienta de software. Y yo creo que están bastante familiarizados. A lo mejor solo le he puesto nombre a lo que usted ya conoce. Todos usamos algún software que nos ayuda a editar incluso nuestras fotos, ¿no? Ponerles algún filtro. O quien no ha usado el Excel, y que es una hoja de cálculo, pero la mayoría queremos obtener gráficas de ahí, procesar datos. Entonces, pues esas son herramientas de software. Acá lo que hacemos es entonces desarrollar detrás del Excel, detrás del Paint con el que cortas, detrás de algún filtro, una aplicación con filtros, alguien programó eso, ¿no? Y entonces tú lo usas con algún propósito y que entonces la gente también lo desarrolla porque te harían la vida más fácil. O sea, tú podrías graficar a mano una de barras, una gráfica de barras, pero qué mejor que alguien que se dedicó a estudiar colores, interfaces y todo eso, entonces te haga un pequeño programita que va y queda más bonito, ¿no? Entonces, acá no hacemos desarrollo para editar fotos y cosas de esas, no. Más bien acá en donde yo trabajo, se dedican a hacer transformadores de alta potencia y se ocupan muchos cálculos y hay muchas reglas. Entonces, pues se ha desarrollado algunas herramientas que les ayudan, herramientas de software, que les ayudan a los ingenieros eléctricos a ir armando, a ir diseñando un transformador que cumpla con los requisitos de un comprador, de algún cliente. Entonces, bueno, espero que con eso más o menos ya los haya ubicado en el tema de la charla. Diego me mandó algunas preguntas y, bueno, la primera de ellas es, ¿me la dices, Diego? No, es que yo me acuerdo. ¿Ahí estás, Diego? Sí. A ver, tú léeme la pregunta y yo la voy contestando. ¿Te late? Ok. Bien, déjame tenerlas aquí, aquí a la mano. Eran como 10 preguntas, hace bien, pero bueno. Sí. Ok, entonces ahorita estás trabajando con los lenguajes, me habías comentado del Lisp. Sí. Ese como, bueno, me decías que estaban trabajando de ese, convertirlo a C, ¿verdad? C y C Sharp, exacto. Lisp
Aquí les pongo ese simbolito como el yin yang. Es el símbolo de los lenguajes Lisp. Sí, es un lenguaje de programas, incluso es una familia, ¿no? De programas. No sé ahí cómo lo tengan, no sé exactamente cómo lo tengan ahí clasificado, pero Common Lisp es un lenguaje ya bastante antiguo, así como Fortran. Le llaman que maneja distintos paradigmas. Puedes programar con orientación a objetos o funcional. Entonces, es bastante complejo. Tiene también, pero bueno, el punto es que hay ahorita estamos en unos proyectos en que anteriormente ya se tenían esas herramientas de software que les digo, estas interfaces que les ayudan a los ingenieros a ir diseñando los transformadores, ya estaban hechas. El punto es que estos viejos lenguajes hay un momento en que ya no se les da mantenimiento, ya no va a ser posible seguir manteniendo programas codificados con y entonces hay que migrarlo y obviamente son súper lentos, muy lentos. Y las interfaces también ya muy arcaicas, lo ves y eso parece una consola de los 80s, entonces ya no sé, aparte visualmente tampoco, ¿no? Vamos evolucionando, cada vez queremos más resolución, más colores, más gráficos, más de esto, ¿no? Entonces, bueno, es parte también de la empresa irse modernizando. Entonces, están estas herramientas de software y lo que hacemos ahora es llevarlas a lenguajes que van a ser igual de potentes los cálculos, tendrán sus gráficos y bueno, por eso se ha elegido C++ y C# como los lenguajes a los que se llevará este código. Eso es lo que, entonces sí, yo actualmente ahorita pues estoy trabajando con estos dos. Ya tenía un poquito de Sí. experiencia en C++. C# sí fue algo que llegué y aprendí acá, sí, aprendiendo. No es tan distinto y afortunadamente se me ha tenido la paciencia para irlo aprendiendo. Entonces prácticamente has estado trabajando, digamos, como que al 100% con lenguajes de programación. Todo el día programo, todo el día. Ahí ha habido ocasiones en las que se me encarga, pues queremos un algoritmo que haga esto y esto y esto. Pues ya primero en papel, a veces cuando es muy complejo no terminas de entender bien exactamente cómo resolverlo, pues te vas a papel, lo empiezas a hacer y dices, ok, me refiero a que resuelva algo, ¿no? Obviamente, mi forma de hacerlo es a veces plasmo ecuaciones, veo cómo se acoplan y entonces trato de llevarlas al código. Después de eso ya voy programo y digo, sí, jalo. He resuelto la tarea que me encargaste y aquí está el programa. Muy bien, que esa es, Sí, digamos, una de las partes, ¿verdad? De ir resolviendo los problemas. plantearlos en ecuaciones, por supuesto, a mí me funciona. Sí, seguramente es por la formación que tengo. Yo no sé cómo lo resuelvan los ingenieros, ¿no? No sé, los ingenieros en computación, los LSC, exactamente. La idea es sentarte y analizarlo, ¿no? No sentarte y tirar el código, porque pero pues es mejor sentarte, analizarlo, optimizarlo y ahora sí llevarlo al código. Eso es un debería ser. A veces no pasa, llevamos prisa, pero sí es un debería ser, es una forma en cómo se trabaja. Ok. Entonces has tenido que ir aprendiendo los lenguajes o sea, los que se están usando en tu trabajo. ¿Hay alguno otro que desearías aprender para mejorar tu desempeño? Claro, incluso hasta programar macros en el Excel tiene su chiste, crear bats son bastante útiles cuando te encargan tareas que tienes que organizar un montón de archivos para no leer archivos y ese tipo de codiguitos
con los que uno incluso podría ir empezando a hacer, también te llegan a facilitar la vida y te los llegas a usarlos en el trabajo. Cuando tienen mucha carga de trabajo, saber hacer programas batch, macros en Excel, incluso para analizar tus datos de la tesis, eso te facilitaría mucho la vida. Por ejemplo, mira, MATLAB es bastante escuchado ahí en la facultad. Yo no lo aprendí ahí. Llegué a familiarizarme con él hasta el posgrado para análisis de imágenes. Y a lo mejor solo le aprendí un poco. Y si me preguntas ahorita qué otro te gustaría, yo creo que según el proyecto, tus necesidades lo vas aprendiendo. Por ejemplo, el siguiente año resulta a lo mejor otro reto y resulta que yo no sé Python, ahorita está muy de moda Python. Pero no sé, a lo mejor en un año se presenta un proyecto en el que tenga que aprenderlo y lo vas aprendiendo en el camino y vas aprendiéndolo y vas aprendiendo. Ah, muy bien. Sí, Entonces, tienes que hacerlo, no casarte con un lenguaje, porque cada lenguaje tiene sus pros y sus contras, y no ayudará, si solo lo eliges porque lo sabes, no es así. Poco a poco, ¿no? Vas a ir aprendiendo uno tras otro. El chiste es mantener la lógica, y creo que es una ventaja de estudiar en físico-matemáticas, que es todos los días, ¿no? exacto, lo de la lógica del programa, ¿verdad? Y Del te iba a decir, programa. así es. Y te iba a decir, ya nos comentaste más o menos un poco de lo que haces. Así en general, un día en tu lugar de trabajo, ¿cómo lo describirías? Ok, entramos temprano. Acá donde yo he escuchado muchas otras personas que tienen un horario más flexible, nosotros puede ser, podemos moverlo, pero sí empezamos muy temprano. Se llegan a programar, incluso si entras a las 7, 7:30, a las 8 se arma una junta, vemos avances de lo que se teníamos asignado, o si ya estamos por concluirlo, entonces con qué seguiremos. Posteriormente, pues ya me regreso, avanzo lo que tengo que avanzar, tengo mi hora de comida, tengo bastante café, puedo comer. Afortunadamente, el trabajo de programar es bastante cómodo, pues estás comiendo todo el día, lamentablemente. Tienes a un lado el café, al otro lado las galletas, estás programando, estás contestando correos. ¿Qué más? Ahí, creo que Ahí- están interfiriendo los micrófonos. Ya, ahí está. sí. Y sí, era muy largo la asignación que tenía, como, no sé, una implementación de alguna nueva pestaña para la interfase. Pues puedo reportar al final del día, pues me quedé así, mañana voy a continuar con esto. Sí, tienes que estar dando una constante retroalimentación. En la industria te piden algo y lo quieren ya rápido, todo urge, ¿no? Entonces, todo el tiempo están pidiéndote resultados. Eso es una de las características de la industria. Todo es urge, rápido, bien hecho, y mostrar resultados. Para allá. Ah, muy bien. Sí, esa es, eh, sí, pues es una de las características, ¿verdad? Del trabajo en la industria. Así Y, es. y por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar acerca de aprender otro idioma? De ser bilingüe, por ejemplo. Oh, no, súper básico. Para empezar, los lenguajes, mucha de la sintaxis viene en inglés.
bien inglés, lo que puedas encontrar. Obviamente todos, si tenemos alguna duda de cómo implementar algo, hay muchas veces que ya están implementados, vas, buscas código, todo está en inglés, las explicaciones, los forums, alguien que recomiende esto no se hace por esto otro, que empiezas a leer, pues es como en la ciencia, ¿no? Todo está en inglés, es básico el idioma. Muy bien, entonces es un requisito de entrada para el mundo laboral. Sí, y para empezar aquí la zona de Monterrey tiene bastante, ¿cómo decirlo? Bastantes negocios con empresas de Estados Unidos. Entonces, ahí no de cajón incluso puede llegar a ver que el cliente habla en inglés y todo poderle hablar inglés. O, que no me ha tocado, ¿no? Yo no soy de las que está... A lo mejor acá más bien nuestros clientes sean los mismos ingenieros que usan las interfaces para el diseño, entonces con ellos no hay problema, pero y cómo decir, y documentarte acerca de ver mejoras o cosas así, si te, si te pones a buscar, todo, la mayoría de las cosas en inglés. Entonces, sí, yo creo que es algo básico para tanto elegir programar, vivir aquí, o querer avanzar, pues ya temas más avanzados vienen en inglés. Muy bien, entonces aprender inglés es, digamos, es fundamental en ese aspecto. ¿Y qué nos podrías decir de programar? Para un físico, ¿crees que es un requisito también así? Programar es, y como físico, es un plus. Yo así lo creo. Sí. Casi siempre tenemos datos que analizar, casi pues todo lo tenemos que cuantificar, tenemos que procesar un montón de datos. Si tú sabes extraerle jugo a los datos y comunicar, tú mismo observar respuestas de esos análisis, lo podrás a lo mejor hacer con poquito, ¿no? Pero ya cuando es masivo, no hay manera, ¿no? Entonces ahí es donde entra los programar para analizar tus datos, incluso lo comento, ¿no? Incluso si es tu tesis. Entonces, es un plus saber programar, incluso para tu tesis, ¿no? Ujú. Para programar o desarrollar incluso tu tesis en látex, quedan más bonitas, ¿no? Entonces, podrías empezar por ahí, no tienes que ir. Uno empieza con programas chiquitos, le va agarrando el gusto, cada vez quieres hacer cosas más complejas, quieres analizar cada vez datos más grandes. Entonces, yo siento que una gran parte de los físicos pues ya traen eso ahí como innato, entonces podrían empezar con algo chiquito y siempre va a ser un plus. Ok. Te va a Entonces, facilitar la aprender vida. otro idioma. Aprender otro idioma, saber Sí algo es. básico de programación, por supuesto. Si no te quieres, obviamente si no te quieres dedicar a esto, pues no, ¿verdad? Pero algo básico que tengas tú, sí, yo creo que sí, lo recomendaría. No. Ok. Y yendo en ese sentido también, una de las, digamos, como de las ideas que tiene uno a veces cuando entra a a la parte científica es que se imagina al científico solo por ahí trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de trabajar, de programar, por ejemplo, en equipo? ¿Ocurre eso en tu lugar de trabajo? Sí, por supuesto. Y es más, yo lo digo, he estado en un poco en la academia, como física médica en los hospitales y en la industria. No, los físicos no hacen cosas solas, no, eso no sucede. Y eso es también una habilidad, yo creo que
no hay que casarse con esos estereotipos. Si sí eres así de personalidad, pues hay maneras de irte desenvolviendo en grupos, ser un poco más amigable. Sí es algo que te ayuda, yo creo. Y bueno, a la hora en que vas a un trabajo, obviamente si tú no tienes esas habilidades, te va a ser muy complicado encajar en un grupo, aportar, sentir la dinámica, ¿sabes? Entonces, sí se ocupan en todas las áreas y en la industria. Y por supuesto, acá es en un grupo, estamos, programamos por equipos. Tú le mueves un lado mientras otro le está haciendo otros cálculos, unas mejoras. Tienes que comunicarte, tienes que tener paciencia si ya terminó o no terminó. Son muchas habilidades que se ocupan y que no se esperen al mundo laboral. Esto es algo que se va desarrollando incluso desde que te encargan el equipo de laboratorio tu proyecto final. Desde ahí se va a ver quién sí la arma y quién definitivamente le tiene que ir echando ganas a trabajar en equipo. Es lo de hoy, trabajar en equipo, si no es que se daba antes, es lo de hoy. Tienes que desarrollar esas habilidades. Ok. Entonces definitivamente se necesita poder, eh, bueno, poder desempeñarse en equipo en todas estas labores. Y en este Uh-huh. caso en particular de esta situación muy atípica que estamos viviendo, ¿no? Que se trabaja desde casa, por ejemplo, y lo Sí. demás, ¿qué herramientas usas para comunicar tu código sin estar físicamente ahí en el lugar de trabajo? Eh, Obviamente uno se programa, cada quien tiene su computadora y cada quien le mueve el código, ¿no? Y no, pues que hay que desarrollar esto. Bueno, tú haces esto en esta parte del código, tú haces esto en esta otra parte del código. Sería muy complejo, es muy complejo que varias personas a la vez le estén moviendo a un mismo programa. Entonces, acá usamos el Tortoise, es un repositorio. Ay, creo que ya me pasé. Se me fue, mira, no les he mostrado mis diapositivas. El Tortoise es este. Ahí está. Ahí se lo pueden ver. Es un repositorio y te ayuda a mantener las versiones que vas desarrollando en un servidor. Y entonces tú subes tus cambios, así le decimos, ¿no? No, pues que yo ya implementé esto, ok, lo subo al repositorio y ahí queda el registro de, bueno, fulanita de tal subió, ya vamos en la versión 3600, ¿no? Y lo hizo tal persona, agregó archivos, quitó archivos, editó qué día, en qué fecha. Incluso puedes poner ahí comentarios, tú, pues implementé tal cosa, ¿no? Y no, pues que fulanita de tal, bueno, fulanita de tal baja esos cambios a su versión, la actualiza y ahora sube la de ella. Entonces, así podemos estar trabajando en un mismo programa, varias personas a la vez y mantenerlo documentado. Entonces, usamos de hecho habíamos platicado sobre esto, creo que tú tienes otra opción, ¿no? De repositorio. Así que hay varios, ¿verdad? Hay varios, El, este es gratis, el lo que usamos, he este es usado gratis, GitHub y así. ¿Cuál usas, perdón? Ah, en, por ejemplo, yo he visto que usan mucho en programación en la facultad y así, el que se llama GitHub. Sí, sí, también lo comentaste. ¿Es libre ese también? Tiene una parte que es libre y también para tener más, como acceso a más cosas, también puede ser de paga. Muy bien. Creo que algo así es. Claro, claro, la mayoría de las cosas, ¿no? Sí, este también, el que nosotros usamos es de libre, lo pueden descargar, implementar, pueden leer ahí una reseña, qué ventajas les presenta, si les conviene ese o les conviene algún otro, ¿no? Pero sí usamos este tipo de cosas para eh, eh, llevar en orden nuestros proyectos
Y obviamente otras herramientas, pues hay redes que la empresa tiene, y entonces en las que tenemos accesos a carpetas compartidas. ¿Qué más? Eso yo creo que es básicamente lo que usamos para estar comunicándonos, código, archivos. Obviamente ahorita estamos utilizando bastante esta aplicación de Teams para las reuniones. Tenemos obviamente chats, como, bueno, anteriormente pues eran juntas presenciales, todos a tales horas se nos mandaba un meeting, lo aceptamos a las 10, a las 10:30 en tal sala, íbamos todos, hacíamos esto de pasar nuestro estatus de trabajo, pero pues ahora lo hemos trasladado al Teams, ¿no? Ok. Entonces, el uso de todas estas herramientas para mantenerse comunicado es importante, ¿verdad? En este momento en particular. Sí, Mm, sí, sí, sí. sí. Y, por ejemplo, hace unos momentos nos comentabas de los lenguajes que tuviste que aprender y lo demás. ¿Qué temas o qué otros temas también tuviste que aprender así desde cero que crees que sería importante incluirlos en la carrera si no se vieron? Mm, Mira, yo creo que sí vimos, por supuesto, programación orientada a objetos, pero fue poca la aplicación. Y acá, por ejemplo, en C++ es eso, ¿no? Así funciona. Entonces, he ido aprendiendo mucho más de eso, sobre la programación orientada a objetos, métodos virtuales, ¿qué más? Sí, Incluso métodos como, virtuales. métodos, las virtualizaciones de funciones, incluso cómo acoplar dos lenguajes, ¿no? Eso todavía me falta, pero eso sí se da, que por ejemplo, C++ es muy bueno para hacer cálculos, es bastante rápido, pero no te da una interfase. Y entonces la interfase es esta ventanita que aparece contigo, y entonces le mueves al botoncito, por ejemplo, acá les ponía, ¿no? Bueno, los transformadores. Aquí, se me pasó decirte de esta herramienta con la que entonces desarrollo. Por ejemplo, estas son interfaces, ¿cómo decirlo? Chiquitas, ¿no? Puedes programar desde una pequeña calculadora, ¿no? Ok, tú tienes un código, pero entonces, ¿cómo se lo presentas? ¿Cómo el usuario o tú mismo va a interactuar con él? Bueno, esas son las interfaces. Por un lado, acá para cierto proyecto se hacen muchísimos cálculos, se eligió C++, pero obviamente tenemos que tener, te comento, la interfase, ¿no? Y entonces se elige C#, que C#, por ejemplo, te da este tipo de ventanitas, y puedes ir ahí construyendo tu programa, tu interfase para el usuario, y puedes programar desde una calculadora, por ejemplo, en la que tú le ingresas datos, o otros en el que seleccionas. Incluso si ya te empiezas a emocionar, ya le empiezas a dar color y le empiezas a dar listados y botoncitos con barras de deslizamiento, y entonces puedes ir haciéndolo complejo, ¿no? Por eso se usan esos dos lenguajes, uno para cálculos, C++, y C# para las interfaces. Eso. Y perdóname ahí que se me haya brincado, obviamente programamos, en donde desarrollamos nuestro código. Este es un ejemplo, ¿no? Pues usamos Visual Studio, y como estudiante, incluso yo, antes de llegar acá y usar Visual, yo lo elegí porque es bastante amigable. También hay una versión gratis
que tiene a su derecha, por ejemplo, puedes poner el explorador de tu proyecto, ¿no? Porque aquí tengo esta clase, aquí le voy agregando cosas, o compilas y acá en la ventanita te dan los errores, te mandan mensajes. Es bastante amigable y como incluso como estudiante yo he visto, tengo un libro incluso de C++, con estos libros te enseñan a usarlo y te recomiendan, por ejemplo, este tipo de programas para tú desarrollar tus propios programas, ¿no? El típico de CloudForm. Esta es la interfase que se muestra para un proyecto de C#. Lo mismo, ¿no? Aquí tienes tu barrita de errores, de no, pues te falta esto, mensajes, o si quieres desarrollarlas, estas interfaces, estas ventanitas que te decía, pues aquí vienen, ¿no? Cómo ir insertándolas, hay botoncitos que le puedes ir agregando, o solo mensajes, y al final te digo, terminar y creando estas ventanitas cada vez hay más avanzadas, con más datos. Puedes desde hacer una en la que quieres hacer un formulario o botones, mostrar solo información, desplegar. Entonces, con eso programamos y por eso se eligieron esos lenguajes de programación. Ok, entonces, salud. Sí, entonces, me comentaste sobre la privacidad de los proyectos, ¿no? Entonces, sé que no nos puedes dar así los detalles de lo que estás trabajando, pero nos puedes dar una idea general de ¿cómo se dice? ¿Cómo aplicas estos códigos y estas interfaces que están generando en el trabajo? Sí, mira, te decía, hay reglas. Si tú quieres un transformador, hay reglas. Bueno, déjenles, les pongo, tenía mis imágenes. Este es un transformador de alta potencia. Como ven, es bastante, pues simplemente verlo ya se ve que está complejo, ¿no? De diseñarlo. Y hay otros transformadores que son los de distribución, que son los que ven en los postes de ahí de la cuadra. Están los postes ahí arriba y ellos distribuyen, ¿no? A la colonia. Bueno, los de alta potencia, ¿por qué están tan gigantes? Bueno, pues porque tenemos una central generadora de energía, y para llevar toda esa energía hasta la comodidad de tu hogar, se presentan varios retos, y una de ellas es que si sabemos que queremos cierta corriente y tenemos un gran voltaje. Si mandamos una gran corriente a través de cables, pues tendremos mucha disipación por calor, y aparte es súper peligroso, ¿no? Estar ahí. Sí, pues sí, hay bastantes accidentes, sea muy, muy peligroso y poco eficiente. Entonces, para mantener la potencia de el envío de esta energía, lo que hacemos es bajar la corriente, y tendríamos que aumentar, para que se mantenga la potencia, tendríamos que bajar la corriente. Bueno, aumentaríamos el voltaje y bajaríamos la corriente, y sería más eficiente trasladarla, ¿no? Desde lejos hasta tu casa. Y entonces para eso ocupas un transformador, para cambiarle el voltaje, mantener la potencia y bajar la corriente. La mandamos, la trasladamos de colonia entre estados, colonias incluso. Y entonces le vamos bajando el voltaje y a la vez vamos aumentando la corriente, y hay un momento en que podemos ya empezarla a distribuir a las colonias, con los que ustedes ven en los postes, y tienen sus 125 en el soque de su casa. Para eso es un transformador, para eso se diseñan esos grandes monstruos de
de transformadores y te digo, están bastante grandes. Hay muchos cálculos que hay que hacer, hay muchas reglas que aplicar, que ya se saben. Simplemente, por ejemplo, el sistema de enfriamiento, ¿no? A veces es como lo calculamos. Bueno, hay muchos cálculos detrás de esto, aunque no lo crean. Sí, sí hay gente que se dedica a eso, sí hay trabajo en eso. Pero por otro lado, pues una vez que ya se saben esos cálculos, esas reglas de no nos tenemos que pasar de tanto o con tal aceite que tengamos, mientras le estemos suministrando tantas descargas, pues se mantendría el aceite. Entonces, digo, hay muchos cálculos y eso pues no se hace a mano, ¿no? Lo hacemos se programan esos cálculos y al final lo que le muestras al ingeniero, pues bueno, son estas pantallas, bueno, no sé exactamente, otras que no les puedo mostrar, pero son otras en las que ellos ven, pues sí, funciona esto, mejor le agrego esto otro, le voy moviendo aquí, ¿sabes? Te ayuda a ir diseñando, ir modelando y viendo cómo, si tú mueves esto, si le agregas un ventilador, bueno, qué tanto mejoró mi enfriamiento, pero cuánto me impactó en el peso. A lo mejor agregar, pues si tú dices, bueno, si lo quieres enfriar, pues ponle un montón de ventiladores, pues no, porque incluso el traslado, el embalaje de ese transformador seguramente va a ser, no sé, Estados Unidos, muy lejos, aquí, no sé, algún lugar allá en el Pacífico. También incluso el cuánto pesa el transformador impacta en el costo de su traslado, ya sea en gasolina o que simplemente no se puede trasladar, la logística. Todo ese tipo de cosas que son complejas, pues se van añadiendo a los programas y le vas diciendo al diseñador, ¿no? O sea, sí ya cumpliste con los requerimientos de enfriamiento, pero está demasiado pesado, es muy costoso tu transformador, hay otra empresa que lo hace más barato, entonces para eso sirve tener una herramienta de software que te permita diseñar el transformador. Para eso es importante y por eso se le invierte, ¿no? Muy bien. Entonces ahí es la parte en la que entras tú, ¿verdad? Y Yo un poquito, es un equipo y yo incluso tengo un año y cacho trabajando acá, he ido aprendiendo bastante, pues porque también era la primera vez que yo trabajaba en la industria. Sí, es un gran cambio, incluso el vocabulario cambia. Hay incluso cierta jerga, ¿no? Propia de la academia, propia de los hospitales, propia de, de la industria. Entonces, hasta eso es un cambio para nosotros. Muy bien. Y entonces te preguntaría como qué consejo, qué perspectiva le darías a los estudiantes que están ahorita cursando su carrera con respecto a tu experiencia sobre programar en estas áreas en las que has estado trabajando. Sí, sí, lo bueno es que en el plan de estudios, bueno, ahorita no sé qué tanto llevan, pero en el que a mí me tocó, sí llevé una de programación. Y ustedes dirían, bueno, ¿y cómo estuvo? Bueno, afortunadamente yo desde la prepa llevé una preparatoria técnica en la que ahí ya más o menos, ya no me era nuevo cuando llegué a la universidad. Y entonces llevé una materia de programación con los LSC y bueno, hasta ahí todo bien, cosas básicas, pero un recordatorio, muy bien. Posteriormente llevé otra materia de física computacional con el doctor Amezcua y ahí estuvo más interesante porque entonces resolvíamos cosas físicas, por ejemplo, un doble péndulo o cosas así, las ecuaciones que se generan al analizar este tipo de problemas, por ejemplo, lo podías ir a programar y entonces ahora era como tienes un problema físico, tienes las ecuaciones y programas y obtienes datos y entonces aprendes a interpretar o
o saber qué buscas cuando programas, ¿no? Digo, lo menciona desde solución de ecuaciones, por ejemplo. Cómo se presentan datos, no perder el enfoque de lo que estás buscando, saber qué tipo de respuestas interpretar. Y entonces ahí fue más interesante y me gustó. Después tuve la oportunidad de participar en un proyecto que era el desarrollo de un filtro Kalman. En ese proyecto se analizaban datos de datos satelitales y por triangulación podía saber la posición de alguna posición, por ejemplo, tienes un celular y podías saber la posición, ¿no? Y el chiste de ese es que en base al historial o distintos datos de satélites, podía ser, antes se tenía un error de 60 y tantos metros de precisión, o sea, dices, bueno, pues tal persona está aquí, ¿no? No sé si se acuerdan, incluso hasta en Uber, ¿no? Tú le decías, pues aquí estoy, ¿no? Y el Uber estaba a la otra cuadra y no te hallaba. Bueno, pues porque había un error de precisión en el posicionamiento. Y se ha ido obviamente mejorando y ahorita ya el Uber ahí si acaso se equivoca por 10 metros. Bueno, pues eso fue porque se hacen análisis. Y bueno, el filtro Kalman es algo así, tú tienes un montón de datos. Bueno, ese era el enfoque del proyecto, que con un filtro Kalman y datos de posicionamientos tú mejoraras el posicionamiento. Entonces ahí es donde vi que había cosas físicas, de programación, tecnología, un montón de cosas que, bueno, a veces a mí como física y incluso a varios, pues nos llega a llamar la atención, ¿no? Ahí queremos saber de todo. Entonces, es alentador que cosas que medio hacías en la facultad, que te gustaban, pues sí, puedes empezar a hacer proyectos, puede haber proyectos de eso, ¿no? Y sí los hay. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomendaría? Bueno, que desde que estás en la facultad, bueno, sí, obviamente llevas tus materias, descubras qué te gusta, qué te emociona hacer. No sé, por ejemplo, a alguien que le gusta bastante termo. Y sí, también obviamente que les date algo de programación, imagino que por eso lo conectaron. Incluso lees, sigues, no sé, gente en YouTube que te muestra cómo programar. No sé, la vez pasada veía uno del juego de la vida, ¿no? Y te muestra, ¿no? Y él mismo muestra, bueno, qué significado tiene esto, ¿no? Cómo programamos y los resultados que nos empieza a dar el programa, cómo los puedo interpretar, qué puedo obtener de ellos, dónde se pueden aplicar. Entonces, es ahí donde yo siento que los físicos tenemos una oportunidad, porque a lo mejor no vamos a tener el nivel que tiene un LSC o un ingeniero de sistemas en cuanto a la parte de programación, pero tenemos este lado bastante analítico, interpretativo. Yo creo que ahí es donde como físico tienes una oportunidad de poder trabajar con ellos y aportar, que sería el equivalente a te van a contratar. Si vas a aportar es porque si puedes aportar, entonces tienes una oportunidad de que te contraten y entonces tú desarrollar cosas. Ahí es donde yo siento que aunque no hayan elegido ingeniero en software o LSC, sino porque te llama más la atención la física, está bien seguirle por ahí, pero entonces a la par pues ve checando, ahorita ya es ilimitado, ¿no? Hay bastantes tutoriales, muchas cosas son gratis, me refiero, son de libre código. Tú mismo, por curiosidad, te empiezas a empapar y aunque uno crea que es algo de ahí en lo que pasas el tiempo, pues, ¿no? Resulta que cuando vas a la industria, ahora ya tienes varias habilidades y eso lo valoran. Y a lo mejor a la hora de que te seleccionen, pues gracias a que
supiste analizar todo el problema, obtuviste tales resultados, manejas tales lenguajes, más o menos entiendes, pues ahí es donde dicen, bueno, vamos a darle una oportunidad. No es uno en computación, no queremos que programe, pero pues bueno, vamos a darle la oportunidad, ¿no? Y entonces, ese es mi consejo, pues, ok, saquen la carrera de física, porque si están ahí es porque seguro les apasiona, pero a la par vayan adquiriendo otras cosas, ¿no? Y eso es lo que es un mundo competitivo, ahorita ya todo el mundo sabe de todo, pero el que domines, sepas procesar información, mostrar, comunicarla, eso es algo deseable en la industria, por supuesto que en la academia, entonces, no solo es clavarse en saber resolver ecuaciones, entender un problema de mecánica o el electromagnetismo. No, eso es bonito y uno lo hace porque le gusta, pero no es hasta ahí, ¿no? A la hora de ya el mundo real, el mundo laboral, son un montón de cosas más, que a lo mejor cuando estás en la facultad no te las mencionaron, pero sí pasa que ahora a la hora que sales al mundo laboral, bueno, sí te van a medir con qué tanto sabes hacer. Y no es que lo tengas que hacer perfecto, porque pues no. Sí hay paciencia cuando te contratan, la han tenido conmigo. Sí hay una paciencia para que vayas aprendiendo, pero sí tienes que tener este ímpetu de aprender, mejorar, de tú mismo abrirte puertas. No, muy bien. Entonces es la voluntad de aprender, digamos, y esta parte de, de programación, pues es muy, ¿cómo se dice? Digamos, te da una herramienta extra que hace más valiosa tu aportación, ¿verdad? Sí, lo Mm. has resumido muy bien, gracias. Sí, Bueno, así Diego, exacto. sí, y em, te quería comentar, por el tiempo, ¿nos podrías dedicar unos momentos para las preguntas de los estudiantes? Claro que sí, adelante. Sí. Ok, entonces si hay alguna pregunta de los estudiantes que están por ahí, pueden levantar la mano para hacer la pregunta al micrófono o pueden escribirla en el chat también. Pueden, pueden ir haciéndolo en este momento. Sí, entonces eh, digamos, esa es tu perspectiva para un egresado, ¿verdad? O alguien que está estudiando ahorita. El, el maestro Tlahuize tiene una pregunta. Ok. Hola, me desconecté un poco o salí un poco. ¿Existe una herramienta que permita una programación así colectiva, que tú te conectas con tus compañeros, que tienen un proyecto en común y modifican código prácticamente en tiempo real? Ok. Desconozco, fíjate. Nosotros no las usamos. Lo más es subir cambios al repositorio, y obviamente es casi instantáneo la velocidad de tu red. Y ves que la otra persona ya subió sus cambios, entonces te toca bajar sus cambios, actualizar tu versión y volver a subir la tuya. Eso es lo que tenemos y es lo que hacemos con el repositorio. Así en tiempo real, fíjate que yo creo que sería bastante caótico si no está bien definido a qué le va a mover cada quien. O que se guarde, pues no sé, seguramente puede haber, o que se guarde automáticamente cada determinado tiempo. Eso sí podría pasar, fíjate. Pero como no se me hace tan buena idea estarlo modificando en tiempo real, pero bueno, nosotros no lo hacemos.
no me ha tocado investigarlo. Entonces, hasta ahí nosotros llegamos Con respecto a, actualizar versiones. ¿Sí? perdón, con respecto a la máquina que utilizas, ¿qué tipo de máquina, con la complejidad de los proyectos que manejan, con qué te basta, digamos, con qué hardware es suficiente para tu trabajo? En el trabajo, las máquinas que se tienen son las que ahí se deciden comprar, ¿no? Ya es a lo mejor cuando tienes un proyecto propio, y entonces ya puedes decir, yo voy a hacer esto, y entonces elijo esta computadora. Pero en el trabajo ya se tienen designadas las máquinas, a menos. Sé de compañeros que están en otros departamentos que hacen investigación y entonces tienen otras máquinas, pero bueno, en lo laboral trabajas con lo que te asignaron. Es decir, que tú solo programas en el trabajo, usando las máquinas del trabajo físicamente, sí, sentada frente a ellas. Sí, obviamente hay servidores en los que está un montón de información a las que accesamos a bases de datos. No sé si vaya por ahí tu duda. Sí, era de ese tipo. Muchas gracias, Ivonne, por las respuestas. No, por nada. Ok, hay una pregunta aquí de Luis Ángel. Sí, hola, buenos días. Hola. Hola, a lo mejor ya me contestaste. Yo te iba a preguntar acerca del lenguaje de programación. Las empresas en sí ya te lo dicen qué es lo que ellos necesitan o ya con que tú sepas ciertos lenguajes ya es suficiente para hacer lo que ellos te están pidiendo. Mira, el proyecto en el que yo entré ya tenía como, ¿qué será? Desde el 2011, ¿no? Que se estaba haciendo ese proyecto. En su momento, las personas que estuvieron ahí obviamente analizaron y tomaron la decisión de C++, por ejemplo, los cálculos. Okay. Y sí llegas y te incorporas y pues entonces programas en lo que ellos tienen. No me ha tocado iniciar un proyecto en el que se tenga que analizar todo eso y entonces elegir otra clase de lenguaje de programación. He escuchado que también está ahí códigos, programitas en Fortran y entonces que también seguramente se tendrán que traducir, pero bueno, esos son proyectos más a futuro y que es más bien en ese momento en el que se decide emprender el proyecto y se hace el análisis. Y sí, obviamente cuando te incorporas, pues hay que darles mantenimiento y habría que aprender ese lenguaje de programación. Ok, muchas gracias. ¿Por nada? Ok, muy bien. Hay unas preguntas en el chat. Por ejemplo, de Ricardo Miguel, pregunta, como programadora, ¿crees que se deba manejar varios lenguajes de programación para tener muchas más herramientas que usar? ¿O es preferible manejar y dedicarle más tiempo solo a una o dos? Empieza con uno. Yo creo que no terminas así en un año no terminas de aprenderlo y de saber todo lo poderoso que es ese lenguaje, ¿no? Se ocupa muchos años de experiencia, lo he visto no por mí, por otros compañeros, que a veces hay errores, no hay ni por dónde, y su experiencia te dice, mira, pues es esto y esto y esto, yo creo que pasa esto. Y resulta que sí, tenían toda la razón, pero cuando lo vuelto a digo, este mono tiene 9 años haciendo esto, ¿no? Entonces, siempre hay sorpresas para un lenguaje, no es que algún día lo vayas a tener así dominado, ¿no? Entonces, pues yo creo que dedicarle unos cuantos años a un programa, a un lenguaje estaría bien, si luego te interesa otro, porque lees y ves que lo que estabas haciendo se podría hacer más fácil en otro lenguaje, pues entonces podrías investigar y irte por otro y así. Muy bien. No sé si responde a la pregunta. Sí, eso Sí. es. No sé si la he respondido.
completa. Ok, si no, aquí leemos sus comentarios. Hay una pregunta también de Saúl Alejandro que dice, ¿es posible trabajar desde casa, programar el código y luego subirlo a esta plataforma donde se muestran las modificaciones realizadas o es obligatorio asistir al trabajo? No, puedes hacerlo. Puedes hacer home office y creo que incluso hay, a lo mejor en esta empresa en la que yo estoy es un poco más tradicional, el de sí todos los días ir, cumplir con un horario, tiempos juntas, a lo mejor ese es el estilo de la empresa, ¿no? Seguramente hay muchos freelance que se contratan por proyectos y tú puedes estar desde Puerto Vallarta, Cancún, cómodamente con tu laptop y programando conectado a la red de ellos, usando sus computadoras más potentes que tu lab, viéndolos, accesando a las bases de datos. Lo podría estar haciendo ahí cómodamente frente a la playa. No veo el problema. Ahorita en este tiempo ya se puede. Puedes pertenecer a una empresa de manera fija, puedes trabajar de freelance, incluso para ir aprendiendo más o ganando algo extra, pues yo creo que como recién egresado, pues no sé, estudiante recién egresado lo podrías hacer, ir aportando pequeños proyectos. No sé, eso ya es una oportunidad. Si a la hora ya de buscar trabajo, bueno, les tocaría sentarse y ver qué es lo que quieren. Si quieren formar parte de una empresa, si quieren especializarse en algo, porque algo también de formar parte de una empresa es también especializarse en sus productos, ¿no? En este caso, transformadores. Yo sabía poco de ahí y el estar acá en una empresa que se dedica a transformadores, bueno, me ha hecho ir aprendiendo un poco más, cómo se hacen. Me ha tocado ir ahí justo a planta donde están haciendo los embobinados, veo los aceites, las pruebas que les hacen. Eso es lo, bueno, desde mi perspectiva, lo bueno de pertenecer a una empresa, que te vas aprendiendo, como ellos dicen, vas aprendiendo el negocio, ¿no? En cambio, si trabajas para consultorías o de freelance, pues solo te dedicas a programar, te transmiten lo que quieren que hagas y tú lo programas, lo haces, lo compilas, jalas, lo prueban, demuestras, ahí están mis pruebas y ok, bye. Y hasta ahí quedó, ¿no? Esa es mi perspectiva. Hay quien eso es lo que busca y quiere, adelante, por supuesto. Hay quien quiere profundizar más, que dice, ay, no, pues yo qué crees, le quiero aprender más a procesamiento de imágenes. Pues entonces, una recomendación que yo les haría es, bueno, búscate una empresa que se dedique a eso, o un proyecto académico que se dedique a eso, obtén una beca durante, no sé, 2, 3 años, dedícale de lleno a eso y domina lo más que puedas el tema, ¿no? Eso es la ventaja de pertenecer o dedicarte a un solo proyecto, que no solo perfeccionas o agarras habilidades a la hora de programar o ves que es más fácil, no, sino que tienes que entender para qué es el programa, qué es lo que va a hacer. Uno va aprendiendo también de eso, no solo clavarse en la parte de programación, que es obviamente importante a la hora de que haga cálculos del desempeño del programa, pero por supuesto que tienes que entender que la persona que va a ver los datos o que lo va a usar, qué es lo que es, para qué lo está usando, con qué objetivo se obtienen se capturan esos datos que están buscando. Eso es lo que yo lo recalco. Como físico, creo que ahí tenemos algo con lo que nos da una ventaja y lo podemos hacer. Ok. Hay una pregunta aquí de el maestro Tlalhuise pidió un turno para Omar Álvarez. ¿Está Omar? Así es. ¿Qué tal? Buenos días, no sé si me pueden escuchar bien. Hola, buenos días. Sí, te escuchamos bien. Mucho gusto. Sí, mira, se me hizo muy interesante tu plática. A mí desde que la anunció me llamó la atención porque pues estoy pasando más o menos la misma situación o el mismo trayecto. También terminé la maestría y pues me estoy incorporando a esta área del sector privado.
Ah, muy Incluso, de bien. hecho, también estuve aplicando ahí a Prolec, no hubo mucha respuesta por parte de ellos, Ah, pero ya ha pasado el tiempo, ya pues he tenido buenas ofertas en el área de análisis de datos. me Eh, mi imagino, me pregun- imagino. mi pregunta es más que nada, pues sabemos que es un cambio cultural muy diferente de la academia a lo que es el sector privado. Entonces, Sí. en base a tu experiencia, ¿tú qué consideras que es lo más complicado que de adaptarse o qué cosas son como cruciales que uno debe ir desarrollando para pues encajar en este nuevo entorno? Lo, fíjate que yo creo que entregar resultados. La industria todo el tiempo te está pidiendo resultados. A diferencia de la academia, ¿no? Que tienes un cierto periodo de tiempo, no sé, 3 meses y tienes tu junta de revisión de tesis y luego a los 6 meses tienes la presentación del proyecto y a los otros, no sé, redactar artículos y a congresos. Ese es un estilo de vida. Pero acá en la industria son todos los días dar resultados, ¿no? 1 o 2 días te encargan algo y en la tarde, a ver, ya lo obtuvieron, cuánto es, y rápido, y al siguiente día es otro. Es más dinámico. Es más dinámico, todo el tiempo tienes que estar dando resultados. Eso es a lo que yo creo que sí recuerdo que me he tenido que acostumbrar. Incluso también el lenguaje o lo que ellos buscan. Porque acá, pues obviamente uno va dirigiendo junto con tu tutor, tus compañeros, qué es lo que buscan de algún proyecto y van avanzando. Y yo siento que es un poco más lento. Y acá no, me están pidiendo esto, necesitamos ver los resultados, llegan esto y súper rápido. Es una dinámica bastante distinta y que a lo mejor hay que adaptar. A mí me tocó adaptarme. Que cuando dicen, hay que terminar el proyecto, hay que terminarlo. Y acá es como, híjole, no, se me hace que no alcancé, voy a meter una prórroga. No sé, yo siento que hay, acá en la academia es un poco más lento en ese sentido. Pero es la cultura, ¿no? La cultura industrial, la cultura acá académica, obviamente acá porque se toman tiempos para otras cosas. La investigación no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Afirmar algo es bastante, eh, es una gran responsabilidad, entonces tienes que tomar tu tiempo, aportar algo cuando ahorita todo está súper avanzado, aportar algo de calidad lleva bastante tiempo. Entonces yo creo que esa es la razón por lo que la academia es un poco más lento, a diferencia de la industria. La industria es rápido, quiere resultados, quiere soluciones, el dinero se mueve y los puestos, las vacantes, entonces es otra dinámica. No sé si respondí tu pregunta. Claro, muchas gracias, tendré todo eso en cuenta pues, para mi desarrollo. Muy bien. Mucho éxito. Gracias. A ti, bye. Ok, hay un par de preguntas en el chat. No sé si nos puedes ayudar a responderlas. Sí, sí. Bueno. Sí. Una es de Valeria Hernández que pregunta ¿cómo pasaste a ser programadora? ¿Cómo fue ese cambio de física médica a Sí. programadora? Mira, digo, desde que estaba en la prepa, aprendí a programar. Y luego en la facultad, en la maestría. Cuando terminé, luego fue en la estancia. Después de eso se me presentó un proyecto, el que les platicaba hace rato del desarrollo de un filtro Kalman. Ahí se ocupaba entender física, ecuaciones, álgebra lineal y luego venir a programarlo. Entonces no cualquier persona lo podían hacer y estaban buscando un físico que lo hiciera y ahí es donde entré yo, ¿no? Me dijeron, pues hay que hacer esto en C++ y resultó que yo ya sabía ese lenguaje, solo quedaba ponerme a estudiar, investigar cómo aplicarlo, cómo llevar todas esas ecuaciones a la programación. Fue un proyecto como junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses. Se concluyó y bueno. Y de ahí
fue que ya lo hice más profesional, ¿no? Te digo, desde la prepa, pues lo hacía ahí como aprendiendo, en la universidad también, por materias. Y acá ya fue algo que se me contrató, se me pagó y me agradó. Sí, tenía ya había terminado la estancia clínica de física médica. Todavía tenía mis dudas de seguir por ese camino. Se me abrió otra oportunidad para continuar como física médica. Pero bueno, eso ya sería otra plática. Vi otros retos en física médica, pero personales, que a lo mejor no, me hizo no estar tan convencida. Y a la par, les digo, ya había hecho otro camino programando, entonces tenía uno más desarrollado, obviamente, el de física médica, mucho, mucho más desarrollado que el de programando, pero siempre me gustó y con ese proyecto se me abrió más mi panorama de lo que yo podía hacer, qué gusto y qué satisfacción me causaba programar, resolver cosas, aplicar física, y no solo física médica, ¿no? Entonces fue que decidí cambiarme de ámbito. No sé si con eso. Es una satisfacción que te da y que a lo mejor es lo que te hace decidir. También es muy distinto la satisfacción que te deja programar y hacer. La verdad es muy, muy distinto a lo que haces con física médica. También en física médica, créanme, te levantas y es una gran razón para levantarse. Ser físico médico para mí es una gran razón para levantarse e ir a trabajar y dar lo mejor, porque es la vida o la muerte de alguna persona. Lo hagas bien o lo hagas mal. Obviamente hay cosas que no están en tus manos y ya no podrás, pero desarrollar tener ese desarrollo en estas dos áreas me da una satisfacción muy distinta y por eso pude cambiar entre una y otra. No sé, a lo mejor en mi próxima les digo, no, pues quise venir a física médica. En física médica también hay también, no solo estar en la clínica, hay también se desarrollan optimizadores. Varian es una de las, Varian es casi la empresa que vende a nivel Latinoamérica los aceleradores, y ellos mismos, incluso en tesis de maestría, te buscan, y si tú quieres, puedes formar parte del equipo, porque ellos buscan también físicos y ya médicos que sepan eso, y ahora entonces que desarrollen optimizadores para los tratamientos. Entonces, créanme, el programar es una herramienta. Tú decides a dónde te quieres seguir y con esta herramienta, si la sabes usar, le vas a empezar entonces a dar forma a tus proyectos con la programación. Ajá, muy bien. Entonces, en ese sentido nos pregunta también Rodolfo González. Dice, buenos días. Estando en el área médica, ¿cómo te enteraste de este trabajo de diseño de software? Por un compañero de la carrera. Mantengan a sus compañeros, van a ser su red. Obviamente, uno siempre trata de apoyar a los compañeros, y eso fue mi caso, ¿no? Yo estaba de física médica en Torreón y me informaron, oyes, acá en Monterrey están estas vacantes, no sé si quieres mandar tu currículum. Lo mandé, me dijeron, sí, lo tomaremos en cuenta, me hicieron entrevistas. Por supuesto que se me preguntó por qué dejaría la física médica, o bueno, por qué me cambiaría, porque era completamente otro ambiente, ¿no? El hospital y luego acá la industria. Entonces, eso fue, me enteré de la vacante por eso, por mis compañeros, estaban buscando a alguien, mandé mi currículum, les interesó, y entonces tuve acceso a las entrevistas y los exámenes y así. Así fue como me enteré y entonces vine y apliqué acá a Monterrey. Mantengan a sus amigos de
de carrera, incluso de preparatoria, los de la vida, ¿no? Los de ahí de la cuadra. Eso cuando ya eres adulto, bueno, son los que te apoyarán. Y tú obviamente apoyarás, ¿no? Así. Muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta. No más preguntas aquí en el chat. O que levanten la mano. Ok, veo una pregunta del maestro Tlahuize. Sí, adelante. Ivonne, cuando tú estabas en la facultad, eh, yo creo que sí tenías aptitudes para programar, pero ¿tú crees que se fueron dando poco a poco? En algún momento tú decías, yo no voy a servir para programar, no sé, ¿qué tipo de sentimientos tenías antes de ya decidir el camino? O sea, ¿cómo? Ay, no terminé, entonces entendí yo la pregunta. ¿Me dices la pregunta, por favor? ¿Me repites la pregunta? Me refiero a que hay personas que hacen 2 intentos y dicen, no, intento fallido, no salió, no se compiló. Y se ven a sí mismas como que no se van a poder desarrollar en el campo. ¿Tú fuiste de esas o tú eras de las que todo salía bien a la primera? No, nunca había salido tan la primera. Es alentador cuando le das compilar y sale ningún error. Pero eso no significa nada, ¿no? Porque a veces puedes estar 1 hora buscando el error y resultó que solo era un punto y coma. Entonces eso no... ¿Por qué habría de frenarte, no? Así como si compila la primera o no. O sea, por un punto y coma, no. Sí, es a veces abrumador. Cada vez que retomas algo nuevo, causa un estrés y una inseguridad, pero por eso les digo, empezar fácil, o sea, por lo facilito y poco a poco irle subiendo de nivel. Uno no agarra un tráiler, ¿no? Y se pone a aprender a manejar. O sea, agarras a lo mejor un buchito, un suro y ahí vas aprendiendo. Y ya, si te gustó y dices, esto es lo mío, venga, o sea, metes a lo mejor manejar un tráiler, yo qué sé, ¿no? Pero eso es a lo mejor lo que puede pasar, que a lo mejor a veces queremos, no sé, egresas si quieres, si nunca hiciste nada en programación y egresas si quieres agarrar un proyecto de industria. Yo también cuando llegué a la industria dije, ay, mis proyectitos, ¿no? ¿Dónde están? O sea, esto no le encontraba ni pies ni cabeza, era un monstruo para mí. Y lleva muchos meses entender lo que otros codificaron y entonces tú moverle y no, créanme, o sea, yo también viví muchos meses de estrés, todavía a veces los vivo. Me dicen, haz esto, y yo, ay, ¿cómo le hago? Pues bueno, le buscas. Pero por eso les comento, hace rato les comentaba, la recomendación es desde, bueno, si sí más o menos te gusta o quieres saber si sí te gusta, pues bueno, ve empezando con algo chiquito, ahí aviéntate ahí un tutorial y empiézale hola mundo y agregar y poco a poco. Y para que no te lleves una desilusión por algo que agarraste muy, muy grande, ¿no? Entonces, poco a poco y tratar de evitar la frustración. Eso sería una recomendación. Y bueno, ¿estás de acuerdo conmigo que programar es un arte y que por lo tanto está sujeto a inspiración? Es decir, Sí, hoy me puedo sentar 2 horas y no sale nada y mañana en 10 minutos tengo listo y resuelto el problema. sí. Yo a veces te cansa. Yo le digo vomitar código. Yo estoy que vomito código y no lo hace tan eficientemente, o veo que por aquí le faltó, no es, el flujo no está dando. Entonces digo, ay, no vais, lo dejo, voy, como, saco a mi perrita, regreso y ya que estoy más tranquila lo agarro
y algo que ya me estaba torturando, resulta que lo resuelves. Yo creo que funciona para muchas cosas, funciona cuando estás programando. Por supuesto que es un arte, a veces uno ve códigos y dices, ay, qué bonito, en serio. Así como cuando vas al museo y dices, wow, qué bruto, ¿no? Bueno, pues también cuando ves código dices, no inventes, ¿cómo se le ocurrió? Qué chido, lo quiero, ¿no? Y así, vas aprendiendo. Por supuesto que es un arte también programar. Muchas gracias, Ivonne, por compartirnos tus experiencias. No, gracias a ustedes, aún es poquita, ojalá siga creciendo en esto y bueno, con lo poquito que yo he aprendido en estas distintas áreas que me ha tocado tener, bueno, sirva de algo para ustedes. Y bueno, no, sobre todo ustedes, gracias por la invitación, por la consideración y mucho éxito, que vengan muchas personas más y sigan aprendiendo. Es algo que voy a sonar viejita, ¿no? Es algo que me hubiera gustado tener en mi época de facultad. Y pues aprovechen, ¿no? Aprovechen que ustedes lo tienen, que hay gente dedicándoles tiempo para hacer este tipo de reuniones. Y bueno, pues aquí estamos para lo que se les ofrezca. Muy bien, pues muchas gracias, Ivonne. No sé si hay algún otro comentario o pregunta de los estudiantes o de los asistentes. Y si no, bueno, pues te damos nuevamente muchas gracias por tomarte el tiempo de compartirnos tu experiencia. Ya sabemos que es un mundo muy ocupado, ¿verdad? En la industria también, pero gracias que te tomaste el tiempo de atendernos un momento para estas preguntas que siempre hay y que a veces pues no hay alguien cerca que te pueda comentar que ya haya tenido la experiencia, ¿no? Entonces, Okay. Entonces muchas gracias por compartirnos este tiempo. Con mucho gusto, here.